Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. En esta ocasión tenemos de invitada a Valentina Miranda. Ella es estudiante del Liceo 7 de Santiago, de niñas. Además, ella es vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, que además su organización participa de la organización o coordinación que ha sido bastante más conocida hoy día por las movilizaciones sociales, que se llama Unidad Social. Y con ella vamos a conversar a propósito de las movilizaciones de las últimas 3 semanas. Valentina, bienvenida a Agenda Pública. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. Mira, para contarle un poco también a los televidentes y a las televidentes, y tal vez tú estés o no de acuerdo con mi relato, más o menos el 10 de octubre, luego de una serie de movilizaciones de los estudiantes secundarios, pero particularmente de estudiantes del Instituto Nacional, que habían soportado varios tipos de allanamientos en el colegio, bombas lacrimógenas al interior de la sala cuando estaban dando clases, hubo varios altercados, hubo acusaciones de todo tipo y los estudiantes siguieron adelante con sus manifestaciones defendiendo la educación pública, las condiciones bastante paupérrimas que estaban en algunas infraestructuras del colegio, del Instituto Nacional. Y después que fueron reprimidos por carabineros, decidieron hacer una manifestación, habían hecho varias, pero hacer una manifestación concreta en la estación del Metro Universidad de Chile y llegaron a ocupar la estación y a manifestarse. Luego vino la decisión de pasarse los torniquetes, lo que se llamó como la evasión, y recibieron una dura represión de parte de carabineros. Y luego de ahí recibieron también la solidaridad de los estudiantes secundarios. Eso fue durante toda la semana, el 11, 12, 13, hasta el 16 de octubre prácticamente, en que el resto del país, un poco cansado de muchas problemáticas nacionales, decidió solidarizar con los cabros y con las cabras de los estudiantes secundarios a quien tú representas y se gatilló toda esta movilización. ¿Te parece que ese relato es lo que ha ido pasando en este tiempo? ¿Qué le agregaría? Bueno, sí, en parte, sí, con respecto a lo que ocurrió en el Instituto Nacional, pero yo creo que el Nacional tiene un foco mucho más relevante con respecto a lo que ocurre en la Comuna de Santiago. El Instituto Nacional es un liceo emblemático de casi 200 años de excelencia académica y que finalmente presenta una visibilidad al mundo distinta al resto de los colegios de la Comuna de Santiago. En este caso, como el Instituto Nacional es fundado por José Miguel Carrera, han salido muchos presidentes de ahí, en verdad como que tiene una perspectiva distinta. Yo creo que los estudiantes secundarios vienen desde hace mucho tiempo movilizándose, en especial en la Comuna de Santiago, que es una de las comunas que ha abandonado la educación pública. Lo vimos el año pasado con el Liceo Manuel Barros Borgoño, el cual era sistemáticamente reprimido por parte de fuerzas especiales, donde el rector dejaba que fuerzas especiales ingresaran al establecimiento. Asimismo pasó con el Confederación Suiza, pasó con el Darío Sala. Yo estudié 6 años en el Liceo 1, también ocurría. Y lamentablemente este año lo que hizo la prensa fue visibilizar lo que pasaba en el IN en específico, pero nunca mostraron en verdad lo que ocurría, por ejemplo, en la aplicación, en el Borgoño, en el Liceo 1. Entonces, si bien hubo una solidaridad por parte de los estudiantes secundarios con respecto a nuestros compañeros y compañeras, pero que finalmente terminó desencadenando, yo creo, más bien no en un malestar por lo que ocurría en el Nacional, sino en un malestar generalizado por el alza del pasaje que finalmente, claro, nosotros escuchábamos a la ministra del Transporte decir que no, que a los estudiantes secundarios no teníamos por qué movilizarnos y eso no nos afectaba a nosotros, pero detrás de nosotros hay familias que tienen que invertir más dinero para poder viajar todos los días a su trabajo, sobre todo los papás, las mamás, que mantienen una familia, que son el sostén de una familia. Es súper complicado poder plantear eso como un argumento válido para que nosotros no nos movilicemos. Entonces, además que ustedes tampoco trabajan, entonces tampoco claro, aportan. Es del mismo presupuesto mantienen. que salen los pasajes de ustedes. Claro, entonces, sí, si bien el Instituto Nacional sirvió como para poder mostrar en verdad cuál era la represión que vivíamos nosotros, más allá de la criminalización de la prensa, sirvió para que la gente pudiera darse cuenta que en realidad no era un hecho aislado,
que ocurría en muchas más partes y que lamentablemente terminó desencadenando en una protesta social que a mí el día de hoy me sorprende, porque nosotros, los estudiantes secundarios, somos los que siempre ponemos en la palestra las problemáticas, siempre somos los que ponemos a la discusión, al debate, lo que ocurre en Chile. Y lamentablemente somos los estudiantes que son menos escuchados. Somos los que siempre gritamos, los que salimos a marchar, los que nos tomamos los colegios, pero nunca hay una respuesta real a los petitorios de los estudiantes secundarios. Entonces, a mí hoy día de verdad me sorprende y me tiene muy feliz el hecho de que la gente se haya podido dar cuenta y le haya podido entrar en la cabeza que en realidad nosotros no somos delincuentes, como lo dice la prensa tradicional, o como lo trató de hacer la ministra Cubillos, que trató todo el año de decir que los estudiantes de lo emblemático éramos prácticamente delincuentes y íbamos a delinquir a los colegios. Entonces, sí, en verdad, yo creo que el Instituto Nacional fue el gatillante quizás para que nosotros tuviéramos un poco más de solidaridad con nuestros compañeros y compañeras, pero que finalmente terminó uniéndose en una lucha en conjunto con todos los liceos, ya no solamente la Comuna de Santiago, sino que se esparció a los territorios y a las periferias, que era lo que nosotros queríamos. Ahora, ustedes son parte de Unidad Social, que ha sido la orgánica o la coordinación que ha ido convocando a movilizaciones en todo el país, que ha convocado a paros nacionales, a marchas gigantescas como la de hace 2 viernes. Pero también a propósito que tú dices, yo lo que noto es que nuevamente pareciera que las demandas que tenía todo el país se expresaron tanto, porque hoy día está el no más FP, por cierto, el cambio de pensiones, está todo el tema del sistema de salud, obviamente una demanda madre que es tal vez una nueva constitución, una asamblea constituyente. ¿Y no sienten también un poco que de pronto las demandas propias del movimiento secundario, ustedes sienten que están en la palestra también o que han quedado un poco también por debajo de esas grandes demandas hoy día que todo el país tiene? No, yo creo que Unidad Social es un espectro muy grande de muchas organizaciones sociales, políticas, hay más de 110 organizaciones dentro de Unidad Social. Entre ellas, las secundarias que nos encontramos participando en Unidad Social, está la CONES y la ACES, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Y bueno, sí, yo creo que en realidad hay muchas demandas que hoy día se tienen que responder, muchas. Estamos hablando de un sistema completo que privatiza absolutamente todos nuestros derechos. Entonces, termina siendo una lista de demandas que es increíble. O sea, nosotros en los debates de Unidad Social hemos tratado de poner en este pliego, en este lienzo de demandas, todo lo que se demanda, pero finalmente es tanto que uno no puede hacer una separación por movimiento, por demanda dentro del petitorio. O sea, de verdad que es mucho, son muchas las demandas. Y claro, efectivamente, hoy día los estudiantes secundarios, como ya lo dije, somos los más renegados, a los que nunca nos escuchan. Entonces, junto al Colegio de Profes y a la Federación, a la Confech principalmente, nosotros hemos tratado de desplegarnos con ellos para así poder presentar un petitorio no solamente a nivel universitario ni secundario, sino que un petitorio que cambie todo el sistema educacional como sistema educacional, que se haga un cambio de raíz a lo que plantea el Ministerio, a los presupuestos, a lo que plantea la nueva Ley de Educación Pública. Aula segura. Aula segura, admisión justa, o sea, hay un montón de proyectos que hoy día de partida tienen que ser derogados para así poder avanzar. Y también presentar una propuesta por parte de nosotros, cómo queremos que se organice el sistema nuevo que pretendemos nosotros llevar a cabo a largo plazo, que entendemos que los cambios no pueden ser de un día para otro, pero que finalmente pretendan hasta cierto punto dignificar un poco más la educación pública de Chile, porque hoy día estamos en una precarización que es increíble. O sea, es una cosa de pasearse por las comunas de la periferia. Y no solamente por la Comuna de Santiago, que están los emblemáticos, que dicen que no, que si vaya un emblemático te vaya a poder entrar a la U, y muchas veces eso es muy falso. Entonces, del 30% de los colegios públicos, o sea, del 100% de los colegios públicos, 30% entra a la universidad hoy día. Entonces, efectivamente, como hay una precarización tan grande, uno de los petitorios base de nosotros de partida es el financiamiento basal, que no sea por voucher, que no sea el financiamiento por asistencia, porque tenemos colegios, por ejemplo, los emblemáticos. El Liceo 1 tiene 2.600 estudiantes y un colegio, no sé, pues por ejemplo la comuna que vivió en Los Espejos tiene 100. Entonces el colegio que tiene más estudiantes va a recibir más plata que el que tiene menos. Y esto finalmente termina armando la brecha gigante que hay entre colegios públicos, que finalmente crea esta competitividad, se crea el SIMS, se crea la PSU, y finalmente terminan haciendo que nosotros compitamos contra nuestros propios compañeros
y tengamos que finalmente emigrar de nuestras comunas, que se supone que es nuestra zona de confort, para poder estudiar. Entonces, efectivamente, nosotros en Unidad Social en este momento nos encontramos generando algo que pueda beneficiar en absoluto a todos los estudiantes de Chile, porque esto no se trata de solamente la educación pública, sino que estamos hablando que hoy día el Estado tiene que ser capaz de garantizarle la educación a las personas que no pueden acceder a una educación privada. Porque eso es lo que tiene que hacer el Estado de Chile hoy y eso lo estamos tratando de organizar a través de Cabildo. El Colegio de Profesores está llamando a Cabildo de profesores. ¿Ustedes también han llamado a Cabildo? Sí, nosotros, de hecho, hoy, que es lunes, llamamos a que los colegios se pararan, que los colegios pararan sus clases, no con tomas necesariamente, o sea, si el espacio estaba para tomarse el liceo, que se hiciera, obviamente, porque la idea es paralizar las clases porque no estamos en normalidad. Estamos hablando de que hubo una semana donde se mataron 20 personas, o sea, es imposible que hoy día los estudiantes secundarios podamos volver a la normalidad con 20 personas muertas. Entonces, nosotros llamamos a poder tomarse los espacios, sea en paro indefinido, en toma indefinida, junto a los profes, junto a los asistentes de la educación, y poder así generar cabildos triestamentales, como le llamamos nosotros, donde participen profes, asistentes de la educación y estudiantes, porque finalmente la precarización de la educación no solamente va hacia nosotros, sino que afecta al profe y al asistente de la educación, que finalmente no sabe cómo manejar al estudiante que está precarizado. O sea, finalmente todo es un círculo vicioso. Entonces, nosotros hicimos esa propuesta y lo llamamos a hacer, que todos los espacios se ocuparan y que paralizáramos finalmente para que se dieran cuenta de que en realidad esto no se acabó hoy día. Tú estudias en la Municipalidad de Santiago. La Municipalidad de Santiago, inicio de semana, en realidad el domingo pasado, informó que todos los colegios de la municipalidad, bajo el DEM, volvían a clase, salvo el INBA y el Instituto Nacional, claro, que les terminaban las clases. ¿Y cómo tomaron eso ustedes como secundarios? Bueno... Las relaciones parece que con la alcaldía están absolutamente rotas, ¿no? Sí, Felipe Alessandri, como alcalde, ha sido un hombre súper tirano. Nosotros lo llamamos así porque finalmente nosotros, en la comuna de Santiago, los liceos llevan más de 20 años con un petitorio. O sea, estamos hablando de colegios que no tienen baños, de liceos que no tienen la infraestructura para recibir tantos alumnos, liceos que no tienen la infraestructura, por ejemplo, para el invierno. O sea, en el invierno, este año ni llovió y nos llovimos igual. Se quemaron data, mi profe de inglés tuvo que cerrar su sala porque no había cómo entrar. Y así también lo viví en el 1, cuando fui en el 1. Entonces, efectivamente, ha habido como un patrón muy claro de los alcaldes de Santiago que no han sido capaces de responder las demandas de los colegios. Y bueno, y se entiende también porque efectivamente la comuna de Santiago es la comuna más grande, la que tiene 46 colegios municipalizados y tiene que responder a todos por igual. Entonces, si hay un recorte desde la MUNI, obviamente nosotros vamos a ser los más afectados, que finalmente llevamos 20 años con un petitorio que no ha sido resuelto y donde no se resuelve, la infraestructura sigue decayendo aún más y terminamos estudiando en establecimientos que no están aptos para recibir estudiantes. Y claro, efectivamente, en mi caso, se me cerró el promedio 2 semanas antes de salir de clase, especialmente a los cuartos medios, por lo menos en mi liceo se cerraron. Muchas niñas que estaban tratando de subir el NEM no alcanzaron. Se cerró arbitrariamente y bueno, recibimos el domingo la noticia de que en el INDI y en el INBA iban a cerrar el año. Yo creo que principalmente Felipe Alessandri lo ha hecho porque tiene miedo. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Él tiene miedo que los colegios, que le han dado problema todo el año, porque le han dado problema todo el año, para él es una molestia que nosotros nos movilicemos porque él quiere mostrar su comuna como la comuna de los emblemáticos, pero finalmente los emblemáticos están en una decadencia tan horrible que los chiquillos y las chiquillas no se han querido quedar callados. Entonces yo creo que hoy día estamos en un contexto de movilización tan grande que si los colegios vuelven a clases, los liceos vuelven a clases, van a amanecer tomados, van a amanecer movilizados, y eso es lo que no quiere Felipe Alessandri hoy día, porque es más pega para él, más pega para los profes finalmente, y terminamos en este círculo vicioso de nuevo de la demanda y no la respuesta. Valentina, lo curioso, para mí al menos, es que a pesar de todas las problemáticas que tienen las municipalidades con la administración de los colegios y la educación pública escolar, hay varios de los alcaldes que están buscando la fórmula de no entregar los colegios al ministerio y no implementar la ley de desmunicipalización. Ahora, esa ley que también tiene mucho que ver con el ministerio, ¿ustedes cómo tomaron el cambio de gabinete y el que la administración Piñera haya mantenido a la ministra Cubillo
en su cargo de ministra hoy. Sí, bueno, nosotros nos enojamos, en verdad, porque creíamos que la ministra Cubillo es una de las que ha desempeñado el peor papel dentro del gabinete Piñera. Y efectivamente, cuando se hizo la acusación constitucional contra ella, ella salió como la Juana de Arco del gobierno. Entonces, claro, efectivamente nosotros quedamos perplejos porque la ministra ha hecho una cantidad de cosas que han ido en contra de todo lo que ha ocurrido. O sea, primero lo vimos con la ley de aula segura, que entra al Congreso como una ley que venía a decir que iban a parar con la violencia en los establecimientos, cuando en realidad la violencia no solamente se da porque los cabros tiran molotov, la violencia se da desde otros aspectos y que el ministerio no le interesa hoy día responder. Después viene el tema de admisión justa, una ley que viene a derrocar la ley de inclusión, que permite a los estudiantes ingresar a los colegios no por sus notas ni por su comportamiento, sino porque son estudiantes y merecen estudiar. O sea, nosotros decimos, lo mejor para poder estudiar es no discriminar. Y lo que hacía la ley de selección era discriminar a los estudiantes por simplemente no tener conocimiento, simplemente no desempeñarse en lo que te pregunta una prueba. Entonces viene ella con admisión justa a tratar de dar vuelta a esta ley de inclusión que finalmente trataba de ayudar un poco más a los estudiantes. Invierte plata de todos los chilenos porque invierte plata del ministerio para sacar una campaña donde se comunica con los apoderados, según ella, no se sabe si es verdad. Saca unos folletos donde se planta su opinión, que se supone que eran folletos para el sistema de admisión escolar de este año que empezaba en la región metropolitana, y viene con su opinión y el proyecto que va a presentar el Ejecutivo. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿por qué la ministra tiene que poner su opinión cuando el rol del ministerio es informar lo que va a ocurrir este año con la selección, con la ley de admisión escolar? Y además hay prohibición por parte de la Contraloría de promover proyectos de ley. No claro. Tienen que promoverse leyes que ya están promulgadas, claro, efectivamente. Luego de esto, cuando yo tuve la oportunidad de ir a la acusación constitucional a la Cámara de Diputados, escuché a la diputada Marita Orsini exponer sobre lo que ocurría y me entero que el delegado de pasar los servicios, de pasar los colegios de la municipalidad a los servicios locales, esta comisión que tiene, se supone, el Ministerio de Educación, estuvo 7 meses sin director. Al día de hoy deberían haber más de 20 servicios locales en Chile y hay 3. Entonces, nosotros nos preguntábamos, o sea, ¿qué vamos a esperar con la Cubillo de ministra? Si en verdad lo único que ha hecho durante todo este tiempo ha sido desplazar leyes ya promulgadas, como la nueva ley de educación pública y la ley de inclusión, y terminó promoviendo todos los proyectos que tenía ella como ministra y el Ejecutivo como gobierno, y terminó confundiendo a la gente. O sea, yo tengo un hermano que pasó primero medio, postuló a un colegio, y mi abuela, que es la apoderada, no tenía idea de cómo se postulaba. O sea, hubo todo un boicot con respecto a la ley de inclusión, y que finalmente terminó en un despelote, porque fue un despelote lo que ocurrió. Y toda la responsabilidad la tiene ella. Entonces, como ella sale de la Juana de Arcos del Congreso, que la habían dañado y que la acusaron, y claro, finalmente termina ahí mismo, solamente porque salió de una acusación constitucional ilesa. Yo creo que por eso la dejó finalmente Piñera, pero no viene a resolver los problemas que tiene la educación pública en Chile. O sea, si ya no lo hizo en los meses que ha estado de ministra, menos lo va a hacer ahora que estamos en una crisis social inmensa. Y probablemente para no comprarse líos con uno de los candidatos presidenciales que tiene el partido del presidente, que es el esposo de la ministra Cubillo, que es Andrea Lamán, que lo hemos visto desplegarse en el último tiempo en distintos lugares tratando de explicar lo que sucede. A propósito de lo que sucede, quería llevarte estos últimos 10 minutos de conversación a cómo ves las movilizaciones. Mira, cómo las veo yo, por lo menos. Las movilizaciones fundamentalmente no han tenido banderas. La bandera que más ha aparecido es la bandera del pueblo mapuche. No tienen vocerías. Por lo menos las movilizaciones, las marchas que uno ve en general son sin banderas partidarias. No hay un vocero, no hay una vocera, no hay un líder que se para adelante y pega un discurso. De hecho, incluso los planteamientos a veces aparecen un poco diluidos con muchos planteamientos, como tú bien lo decías. ¿Cómo ves el futuro del movimiento en los próximos días, semanas, no sé cuánto nos quedará? Bueno, sí, esta lucha se ha dado de manera transversal. Nosotros dijimos que aquí no hay colores, no hay banderas.
más bien hay una consigna que es renuncia a Piñera y que finalmente todo esto que se juntó, porque finalmente yo lo que siempre pienso, la gente se enojó por todo lo que ha dicho el gobierno. O sea, del hecho de que se vengan a burlar en tu cara de que uno va a hacer vida social al consultorio a las 5 de la mañana, porque eso no ocurre, no, que parece que vive en otra realidad. Que digan que a los estudiantes no le afecta el costo del pasaje porque a nosotros no se nos subió. Que compremos flores porque la flor es lo único que nos sube en este país. Hace un y así tiempo, la lista enorme de todas las claro, frases, o sea, hay una cantidad de dichos que levántate temprano porque así te podís ver beneficiado con 60 pesos diarios. Entonces, claro, efectivamente, yo lo veo en mi comuna y yo no sociabilizo mucho con mis vecinos, pero me di cuenta de que todos estábamos enojados porque salieron con mucha fuerza. O sea, la gente salió con mucha fuerza y es una cosa de subirse a una micro y ver cómo la gente conversa entre ellos mismos. Es una cosa salir a las marchas y ver cómo la gente solidariza con las otras personas que están heridas o con lo que ocurre. Entonces, efectivamente se convirtió en una lucha transversal porque ya no solamente hablamos del no más FP, de arreglemos la salud, arreglemos la educación, sino que acá se plantearon muchas más demandas que venían desde hace mucho tiempo. O sea, el tema de la privatización del agua es algo que venía hace mucho tiempo, que no se había tomado en cuenta tanto por los movimientos sociales, pero que hoy día ha escalado en una dinámica muy, muy fuerte. Entonces, claro, efectivamente es una lucha transversal que esperamos nosotros a largo plazo no decaiga, porque si hoy día nosotros nos atrevemos a bajar los brazos significa que no vamos a conseguir nada. O sea, han habido movilizaciones pacíficas desde la transición a la democracia y lo único que hizo la concertación fue agudizar más el modelo neoliberal. Entonces, efectivamente, tenemos que ser súper capaces hoy día de llevar el movimiento, no necesariamente desde unidad social, pero sí que la gente hoy día sea capaz de poder darse cuenta de que si ellos no se siguen movilizando y si no se sigue haciendo esta presión que se hizo, no vamos a poder cambiar nada. Porque la fuerza la tienen las personas y a ellos les da miedo. O sea, del hecho de que haya miles de carabineros en las calles reprimiendo a las personas porque se movilizan, es un efecto de miedo. O sea, que a ellos hoy día los vayan a funar a todos lados es un claro ejemplo de que la gente está enojada y que ya no les compra nada, porque ya no les compra nada a la gente. ¿Cómo les afectó a ustedes como movimiento, como CONES, como estudiantes secundarios, esta declaración de estado de sitio, esta declaración que hace el presidente de que estamos en guerra, y luego todas las violaciones a los derechos humanos que han sucedido, que llevó incluso a que esté en Chile una misión de observadores de Naciones Unidas, que incluso alguna autoridad de gobierno se encargó de descalificar esa misma misión de observadores que ellos invitaron, porque además lo tiene que invitar el Estado, lo tiene que invitar el gobierno, diciendo que en realidad todo lo que ellos dijeran no era vinculante para el Estado. ¿Cómo le ha afectado a usted los asesinatos, los 158 personas que han perdido la vista, o por lo menos de un ojo? ¿Cómo los golpeó? Bueno, en verdad fue algo que nosotros no nos esperábamos. Nosotros, yo creo que, hablo por mucha gente en verdad, el hecho de que hayan sacado militares a las calles después de tanto tiempo, después de haber terminado con la dictadura hace tanto tiempo, es algo que yo creo que le chocó a todo el mundo. O sea, ver militares en las calles, en camiones, con metralletas, es algo chocante. Es algo que uno no cree que, sobre todo los más viejos, no creen que lo van a volver a ver. Y para nosotros, bueno, en especial a los jóvenes, que salió esto del eslogan de la juventud sin miedo, sí. Efectivamente no hay miedo a nada. O sea, de verdad. ¿Y hoy día, después de toda esa represión? No, yo creo que tampoco hay miedo aún. Yo sé que muchas personas han perdido la vida, pero yo he hablado con muchos jóvenes, mujeres, hombres, y claro, ellos me dicen, a mí no me importa perder la vida hoy si para el día de mañana hay un mejor sistema, una vida más justa. Muchos jóvenes, mujeres, hombres han perdido la vista de un ojo, jóvenes que van a estar marcados para toda su vida, que esto lo van a recordar para toda su vida porque perdieron la vista, no es algo menor. Entonces, claro, nosotros lo veíamos al principio como algo de que exageraron, o sea, que los militares que se supone que están preparados para ir a la guerra vengan a tratar de controlar una explosión social que no tienen conocimiento, porque no tienen conocimiento de cómo manejarlo. Terminó haciendo que esto se escalara en más violencia, porque eso fue lo que ocurrió, esto escaló en más violencia. Y en Chile se sabe, Chile tiene
un récord de lo que ocurre cuando los militares salen a las calles, nosotros lo sabemos. Y los jóvenes que a mí personalmente me gusta la historia, mucho la historia, estudiamos lo que ocurre y nosotros sabemos lo que pasa cuando salen los militares a las calles. Entonces, era una cosa de salir a las calles, ver niños llorando, niños jóvenes llenos de perdigones, gente reventada con la nariz por la lacrimógena. O sea, ¿ustedes como CONES consideran que el ministro del Interior que estaba en el momento del estado de emergencia, el ministro Chadwick, y el presidente Piñera, tienen responsabilidad sobre esa violación de los derechos humanos? Sí, claro, efectivamente. O sea, si Piñera hoy día no supo resolver las problemáticas sociales, él es el responsable completamente. A él se le escapó de las manos todo lo que estaba ocurriendo. Yo creo que él no lo predecía. Y efectivamente, como la gente estaba tan enojada, la gente estuvo ni ahí con salir a las calles y morir en el intento. Entonces, sí, hoy día ellos tienen que hacerse responsables de todo lo que ocurrió y no negar la violación a los derechos humanos. Habían torturados, o sea, en Peñalolén crucificaron a unos compañeros en una antena parabólica. Eso no me van a venir a decir a mí y a mi abuela que vivió la dictadura que eso no es violación a los derechos humanos. Y hoy día tienen que hacerse cargos y no queda de otra. Nos quedan 2 minutos. Te quiero hacer 2 preguntas. ¿Qué tiempo le ves tú a esta movilización? ¿Tú crees que hay espacio como para que la movilización se resuelva toda esta protesta social con alguna propuesta que surja de algún lugar? Sí, yo creo que hoy día, si todos somos capaces de participar en los cabildos que se han levantado de manera territorial, en esta asamblea donde se pretende discutir las problemáticas del país, yo creo que desde la ciudadanía puede surgir un nuevo proyecto, principalmente de una constitución nueva, y así poder avanzar un poco más en justicia social. Y así también los políticos y las cúpulas políticas tienen que hacerse partícipes de esto y no volver a darle la espalda al pueblo una vez más. Y el otro minuto voy a contarte otra cosa más difícil todavía. Te voy a dar un solo minuto, que así es la vida nomás. Mira, hay una visión que yo también sostengo, que dentro de las movilizaciones hay como 2 grupos fuertes que están instalados en la calle. Por un lado, por cierto, todas las organizaciones tipo Unidad Social, todas las 110 organizaciones que tú nombraste, y por otro lado también hartos grupos antisistema, que muchas veces nosotros los vimos también en las movilizaciones de los estudiantes secundarios. ¿Tú crees que es posible una sintonía de ambos objetivos, de los grupos antisistema y de Unidad Social? ¿O va a salir Unidad Social con una propuesta, un pliego de peticiones, y por otro lado los grupos antisistemas van a seguir en la calle movilizados? Es que sí, yo siento que ambos lados se complementan. Finalmente los antisistemas son los que nos ayudan a movilizarnos en las calles y nos protegen, porque se da mucho. Y nosotros somos finalmente los que estamos tratando de hacer la política. Pero como ellos no hacen política, finalmente uno no puede complacerlos en todo. Pero la idea es poder que estos grupos antisistemas se puedan desarrollar un poquito más en esta sociedad que nos oprime, y que finalmente también nosotros que creemos un poco más en la política podamos desarrollarnos también. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se acabó el tiempo, así es la vida. Esperamos que cuando las cosas se calmen, yo espero que en algún momento se calmarán y tendremos alguna resolución, algún acuerdo, puedas volver y poder conversar un poco más distendido, más tranquilo, no al calor de las movilizaciones, de todas las demandas que ustedes tienen como estudiantes secundarios. Tal vez ya no va a ser estudiante secundario, va a estar estudiando historia probablemente. Así que Valentina Miranda, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, y miembro de la Unidad Social, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando a propósito de las movilizaciones sociales con un interesante entrevistado para analizar lo que sucede, a ver si tenemos alguna luz de lo que podría venir. No se vayan, ya regresamos.